conversación. Muy Hermanito, bien, buenas muy bien. noches. Buenas noches, bienvenidos a nuestro estudio bíblico de Consejería Bíblica, curso, unidad didáctica de nuestro seminario bíblico Kyrios Jesucristo. Así que felicitarles por seguir perseverando en el estudio y animarles a continuar, mis hermanos, animarles a continuar estudiando la palabra de Dios. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto la última vez. En la clase antepenúltima, la 23, si mal no recuerdo, vimos que el inconverso está en una mala posición, ¿no? Que solamente en Cristo hay libertad, no hay otro medio de obtener libertad, hablando del mundo espiritual, ¿de acuerdo? Y de la vida en este tiempo, en este espacio, en esta tierra. El creyente tiene esperanza, el creyente tiene esperanza. Vive, camina desde la victoria, ¿no? Camina en victoria. Aún todavía con caídas, aún todavía con debilidades humanas, pero tiene esperanza, ¿de acuerdo? Estamos estudiando un curso de consejería bíblica. Vimos también que las moscas, ¿no? Haciendo referencias al mundo demoníaco, ¿no? Al mundo satánico. ¿Cómo es que aparece en nuestras vidas? Bueno, definitivamente por el pecado, la falta de perdón. Vimos también el relacionarnos con sectas, con religiones, con literatura o películas de terror, literatura demoníaca, satánica, cosas de brujería, ocultismo, desde el plano sexual también, problemas en el corazón, o a veces de forma indirecta, ¿no? De forma que nosotros no la buscamos, a través de un evento traumático en nuestras vidas, ¿no? A veces aparecen estos, demonios o este mundo invisible de maldad en nuestras vidas, ¿no? Eh, a través de diferentes malas situaciones, ¿no? Puede ser de repente un secuestro, por ejemplo, ¿no? Un robo traumático, ¿no? Con arma, con secuestro, o de repente una violación también. Entonces, eso nos conduce al mundo invisible de maldad. Eso lo estudiamos. En la clase anterior vimos también cómo darnos cuenta de que alguien necesita liberación, cómo alguien necesita libertad en Cristo, cómo alguien necesita deshacerse de cadenas, ¿no? De pecado, de esclavitud y del mundo de oscuridad, del mundo demoníaco. Entonces teníamos que tener discernimiento, observar, ¿no? A veces los problemas emocionales, la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de comportarse, ¿no? Las tendencias sexuales también, sobre todo las aberrantes, ¿no? Las adicciones y también el participar o ser, valga la redundancia, parte de una religión, de una secta, de una falsa doctrina. También se mueven muchos demonios en ese ámbito. Entonces, es así como evalúo yo a una persona si realmente necesita liberación. Prometimos la clase anterior que íbamos a aprender en esta clase, íbamos a aprender cómo obtener liberación, cómo ser libre del mundo demoníaco, cómo ser libre, porque normalmente cuando alguien viene a consejería, viene con ciertos problemas catalogados dentro de los cuadros o los marcos médicos psiquiátricos, ¿no? O dentro de los cuadros o los marcos médicos psicológicos, ¿no? Entonces, pero muchas veces el problema no es un tema interno, sino a veces externo que influye en nuestra conducta o influye en la conducta de la persona, del aconsejado, ¿no? Viene, por ejemplo, alguien que tiene problemas tenemos que ver casuística también, ¿no? Una persona que viene con nerviosismo, le tiene miedo a la oscuridad, etcétera, etcétera, ¿no? Viene con ciertas fobias, diríamos, desde el plano psicológico, ¿no? Tiene fobias, tiene miedo, o es depresiva, ¿no? Le pasa algo y se deprime, entra en llanto, y no sabe la causa, y no sabe la causa. Entonces, esas son las hojas del problema. La raíz hay que investigar, hay que evaluar, hay que hacer un cuadro, hay que hacer una investigación de la vida. Por eso que consejería toma mucho tiempo. Entonces, hay que ver estas personas que, cuál es la raíz. Entonces, cuando uno comienza a investigar, dice, conversando, uno llega a entender que esta persona participó en una sesión de brujería, ¿no? En un amarre, en una limpia,
en un baño de florecimiento, en cualquiera de estas cosas de brujería, de ocultismo, ¿no? Entonces, eso hizo que aparezcan demonios en su vida o atraiga demonios en su vida, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la raíz del problema, que por lo general está catalogado desde un plano psicológico y puede recibir medicación y puede recibir terapia, psicoterapia y todo lo demás. Pero el problema está en el campo espiritual, en el mundo invisible de maldad. Entonces, esa es una persona que necesita liberación. Y ahora, la persona que necesita liberación, por lo general, los pasos que vamos a presentar, no digamos pasos, sino la serie de actividades que debe conocer el consejero bíblico para ayudar al aconsejado. Por lo general, es el mismo de una persona que tiene cualquier tipo de problema que no conoce a Cristo. ¿De acuerdo? O sea, que no es algo místico, no es algo oculto, no es una cosa que hay que hacer un ritual, un exorcismo, no. Por lo general es casi lo mismo, por no decir lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar, por ejemplo, con el primero. ¿Qué necesita alguien que tenga este tipo de características o problemas? Necesita arrepentirse, ¿no? Por ejemplo, dentro del campo psiquiátrico, una persona, por ejemplo, que sufre de esquizofrenia, doble personalidad, dentro del campo psiquiátrico también las personas que son ansiosas, depresivas, con tendencias suicidas, por ejemplo, no siempre están en ese estado, ya sea de repente con medicación, o sea, en momentos de que están ecuánimes, por decirlo de alguna manera, que no siempre están en ese estado, o sea, no siempre están mal. Una persona, por ejemplo, que sufre de maníaco-depresiva, ¿no? Dentro de esos rótulos psiquiátricos, psicológicos, una persona, por ejemplo, que tiene irritabilidad, ¿no? Una persona que tiene que tomar medicación porque si no se molesta, todo le molesta, es renegona, impulsiva, se enciende en ira, ¿no? Entonces toma medicación. Entonces, esta persona no siempre está en ese estado. Hay un momento en que está bien, digamos, está estable, está pensante. Entonces, es en ese momento cuando debemos llevarlo al arrepentimiento. Debemos mostrarle el camino al arrepentimiento, que necesita arrepentirse de su vida. Necesita arrepentirse de ese camino de muerte que está llevando. Que se ha metido en un camino que lo va a encadenar a más adicciones, a más problemas psicológicos y psiquiátricos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Venir a la cruz. Miren qué interesante la palabra de Dios, porque cuando Juan Bautista inicia su ministerio, él comienza diciendo que arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan Bautista inicia así. Estamos en el Nuevo Testamento. El mismo Señor Jesús también dice, comenzó a predicar y a decir, arrepentíos. El mismo Señor Jesús también llama al arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado. Claro, Él lo había acercado. El Señor Jesús había acercado el reino de los cielos. El reino no está separado del rey. ¿Quién es el rey? El Señor Jesús. Él acercó el reino, pero no es el tema del curso hoy día. Lo que estamos tratando de expresar es el arrepentimiento. Cuando Pedro da su primer sermón, él llama al arrepentimiento también. Así que les dice, hoy nosotros ustedes han crucificado, han hecho esto, han hecho lo otro. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Solamente en Cristo hay refrigerio, hay esa paz, la del Salmo 23. En lugares delicados pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Eso se cumple solamente en Cristo, mis hermanos. ¿De acuerdo? Miren, Juan el Bautista, el mismo Señor Jesús, Pedro y ahora Pablo, ¿no? Pablo predicándole a un público gentil. ¿Qué le dice? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia idolátrica, pagana, ahora manda ¿qué? A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Y el siguiente versículo es duro también. Porque viene un día en que el Señor juzgará, ¿no? Con justicia por medio de aquel, ¿no? A quien levantó, dando fe a los hombres por medio de aquel que levantó de los muertos, ¿no? Dando fe
dando fe por medio de aquel que levantó a los muertos. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Pero el punto es que también Pablo llama al arrepentimiento a un público gentil, pagano. Y así encontramos otros versículos, ¿no? Por ejemplo, Amós dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Esto normalmente se enseña en matrimonios, ¿no? Si todos no están de acuerdo, no pueden andar juntos, pues van a andar peleando, ¿no? Pero el contexto de este versículo es que es la unión que hay entre Dios y su pueblo. Si tú como pueblo no estás de acuerdo conmigo, como tú Dios, no podemos andar juntos. Los voy a disciplinar. Los voy a disciplinar. Eso dice el Señor. Si tú lees Amós en el capítulo 3. Esa es la idea. Entonces, tomándolo al aconsejado, si el aconsejado no está bien con Dios, no puede andar junto con Dios. Es enemigo de Dios, está separado de Dios, está apartado de Dios. ¿Se dan cuenta? Y por eso que Juan Bautista le va a decir a los fariseos hipócritas que hagan frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento debe ser visible. El arrepentimiento debe ser genuino. Debe dar muestras. No que, ya me arrepentía, pero no hay muestras. Sigue siendo egoísta, envidioso, problemático, con mal carácter, etcétera, etcétera, ¿no? Y el apóstol Pedro también, de la misma manera, ¿no? En la segunda carta, capítulo 3, 9, dice, el Señor no retarda sus promesas, según uno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El Señor no quiere que ninguno perezca. ¿Qué quiere el Señor? Quiere que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Santiago 4:8, acérquese a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores. Esta es la palabra. Cuando yo me expreso de esa manera, los hermanos me miran o me dicen horrorizado, hermano, no hable así. Esta es la palabra, mis hermanos. Ahí está, Santiago 4:8, léelo en tu Biblia si quieres. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, dice, límpiense las manos, ustedes, los inconstantes, los de doble ánimo. Eso dice en el original, los de doble ánimo, los que son como las olas que van y vienen. O están en la playa o están en el mar. Están en la playa, es como el sí, me gusta Dios, sí creo en Dios, pero hace cosas que no están, que son contrarias a Dios. O sea, inconstante. ¿Qué tiene que ser? Purificar, ¿qué? Su corazón. Tenemos como 2 o 3 clases sobre el tema del corazón. ¿Qué más tiene que hacer? El consejero con el aconsejado, que el aconsejado debe tener una sinceridad de mente. Tiene que tener una sinceridad de mente. El Salmo 32 es un salmo del rey David, que cuando confiesa su culpa, ¿no? Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa, dice, ¿no? Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Solo cuando el rey David es confrontado y él reconoce su pecado es que viene limpieza. Viene esa limpieza. Antes no, porque yo puedo tener una apariencia y yo puedo parecer súper feliz, pero por dentro estoy mal, porque oculto mi pecado. ¿Quién le oculta mi pecado? A Dios, porque no le confieso mi pecado. ¿A quién? A Dios. Por eso que él mismo va a decir, ¿no? Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres ¿no? ¿Cómo quieres que yo viva? ¿No? Examíname, oh Dios, ¿no? Examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, pon a prueba mis pensamientos. Y dime si estoy yendo por el camino correcto, Señor. Eso es lo que le está diciendo David. Proverbios 28:13 es: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tú puedes ocultar cualquier pecado, pero si tú realmente confiesas, confesar no es ir a un lugar, a un religioso y decirle tus cosas. Confesar es homologarte a la palabra de Dios, a lo que Dios dice para tu vida. ¿Y qué pasa cuando haces eso? Alcanzas misericordia de Dios. Eso es lo que tiene que hacer el que tenga problemas con el mundo invisible de maldad y en general cualquier inconverso.
Por eso que Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, ¿no? Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarle su manera de pensar, renueven su pensamiento, dice Reina Valera, ¿sí o no? Entonces es cuando uno aprende a conocer la voluntad de Dios. Cuando yo soy renovado en mi pensamiento, ¿no? Porque yo por ejemplo, puedo estar pensando así, bueno, yo, si sigo las enseñanzas de Buda o de Confucio, ¿no? Ahí mi mente va a tener más claridad, puedo llegar a la iluminación, al nirvana, y estoy con esas filosofías en mi cabeza. Pero cuando yo digo, no, necesito reconocer que soy un pecador, que necesito humillarme ante Dios, que necesito alcanzar y arrojarme a los brazos misericordiosos de Dios. Es ahí recién cuando yo entiendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable, perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Y mi vida comienza a alinearse a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, quiere lo bueno para nosotros, agradable, porque yo puedo tener miles de problemas, pero mientras estoy en Dios, estoy bien. ¿Y cómo es? Perfecta, perfecta. Hay muchas malas situaciones que a mí me han llevado a una situación que el Señor lo ha encaminado para bien. ¿Es así o no? Claro, Romanos lo dice. Entonces, ¿cómo debo ser sincero en mi manera de pensar y renovarla? Y cuando yo me rindo a Cristo, cuando yo me rindo al señorío de Cristo, o sea, Cristo es mi Señor, yo bajo el trono de mi corazón y pongo al Señor Jesucristo en mi corazón, es que yo soy una nueva criatura. Por eso que segundo a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú puedes haber sido delincuente, abortado, asesino, violador, ladrón, mentiroso, engañador, estafa, todos los pecados que tú quieras. Pero si vienes a Cristo, Cristo te hace una nueva criatura. ¿Y qué pasa con las cosas malas que he hecho? Van pasando. Las cosas malas van quedando atrás. ¿Y qué pasa con mi futuro? Van viniendo cosas nuevas. Eso es lo que dice este versículo. ¿Qué más debemos buscar en el aconsejado? Obviamente estamos estudiando consejería bíblica y debo comenzar conmigo, ¿sí? Eso ya está claro, no está de más repetirlo. Entonces, ¿qué debo buscar en el aconsejado? Que sea humilde de corazón, que sea humilde. ¿Qué es humilde? Que se humille, que se humille. Por eso que la palabra dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes, humildes. ¿Por eso qué? Obedezcan a Dios. Háganle frente, resistan al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Va a huir. Eso es lo que dice la palabra. Mateo 5:3, Dios bendice a todos los pobres, a los que son pobres en espíritu. Pobreza de espíritu. ¿Qué es pobreza en espíritu? Es cuando yo reconozco mi condición, que no hay nada que yo pueda hacer para alcanzar la misericordia. Y lo único que puedo hacer es reconocer mi condición pecaminosa y acercarme a Dios con humildad, humillado. Eso es lo que tengo que hacer. Mateo 11, 28 al 29 dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí, yo les voy a hacer descansar. Qué interesante, ¿no? Tú estás aconsejando de repente a alguien que está con mucha carga, ¿no? Mucho sentido de culpa, ¿no? Y eso lo conduce a depresión, ¿no? No sé, dentro de de las etiquetas psicológicas, ¿no? Está con baja autoestima o se siente culpable, etcétera, etcétera. Eso dice el Señor. Ustedes están angustiados y preocupados. ¿Cómo serían los términos psicológicos? Ustedes están depresivos, están ansiosos. ¿Qué tienen que hacer? Vengan a mí, dice el Señor Jesucristo. Yo les voy a hacer descansar. Pero ¿cuál es la condición? Obedezcan mi palabra, obedezcan mis mandamientos. Y no solamente obedezcan la palabra, mis mandamientos, sino que aprendamos del Señor Jesucristo. Por eso que el Señor Jesucristo es nuestro modelo perfecto a seguir. Si tenemos que imitar a alguien, es al Señor Jesucristo. Y el aconsejado puede ver al Señor Jesucristo a través de ti, que eres consejero bíblico. Ese debe ser el camino. La forma visible del Señor Jesucristo eres tú, tu testimonio, tu vida.
Y nosotros, ¿quién tenemos que aprender? El Señor Jesucristo. ¿Y cómo es el Señor Jesucristo? Manso y humilde. Manso y humilde. ¿Y qué dice? Con Él vamos a poder descansar. Eso dice la palabra. Estamos hablando, le hemos aconsejado. ¿Ah? Miren, Dios, el Señor Jesucristo, siendo Dios, no estimó eso, ¿no? Como algo que aferrarse. No, yo soy Dios, ¿cómo voy a ser un hombre? ¿Cómo voy a ir y vivir con los hombres? Yo soy Dios. No, el Señor Jesucristo no dijo eso, sino que renunció a eso y se hizo igual a nosotros. Y no solamente igual a nosotros, sino se hizo esclavo de nosotros. Y no solamente esclavo, sino que se humilló y se humilló hasta la muerte para morir en una cruz. Lee el siguiente versículo si gustas en tu Biblia. Eso hizo el Señor, eso hizo Dios por ti, eso hizo Dios por el aconsejado. Vino a morir en una cruz por el aconsejado, para que el aconsejado sea libre, que no tenga la carga, el peso que teníamos que pagar todos y no lo podíamos pagar. El Señor Jesucristo lo pagó. ¿Qué dice Pedro? Miren lo impactante que debe ser esto, que dice Pedro en una iglesia perseguida, sufriente, ¿eh? Y la palabra nos lo dice ahora a nosotros, y nosotros se la tenemos que decir al aconsejado. Mire, si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Se acabó el asunto, punto. Diga, como dice mi hermano, tengo un hermano por ahí que dice, punto, se acabó el asunto, ¿no? Pero continuamos la lectura y dice, y en eso Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes, por ti y por mí, por la aconsejada. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie, no merecía morir. 23. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Estaba en la cruz. Se burlaban de él. ¿Qué pasa con nosotros cuando nos hacen un daño y encima se burlan? Nosotros queremos tomar venganza. Queremos hacer algo, los maldecimos. Y si no lo decimos con la boca, lo decimos con la mente. Pero ¿qué dice la palabra? Más bien dejó que Dios lo cuidara. Deja que Dios te cuide, hermano, consejero. ¿Qué le tienes que decir al aconsejado? Deja que Dios te cuide al aconsejado. Y Él se encargará de todo. Él se encarga de todo. ¿Cuántas cosas sufrimos el camino? ¿Quién no ha sufrido un engaño? ¿Quién no ha sufrido una estafa? ¿Quién no ha sufrido una traición? ¿Quién no ha sufrido un agravio físico? ¿Pero qué dice? Que si yo estoy en Cristo, que si yo dejo todo en las manos de Dios, Él se encarga de todo. Él tiene sus tiempos. Por eso que la palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se vuelve un principio bíblico, dice, mía es la venganza. Tú no te vengues, mía es la venganza. Yo soy el que paga, yo soy el que le doy a cada quien lo que le corresponde. Y eso debe traernos paz a nuestro corazón. Pues Dios juzga a todos ¿con qué? Con justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios le da a cada quien lo que le corresponde. Tú sufriste un agravio, el Señor en su momento te bendecirá. Pero al que te hizo el agravio, tú no deberías tenerle cólera, deberías tenerle pena en realidad. Deberíamos tenerle pena en realidad. Claro, vamos a tener un estudio sobre el perdón. Dios permita que lleguemos ahí. ¿Qué más debe hacer el aconsejado? ¿Qué más debemos hacer nosotros? Renunciar a la mala conducta. Debemos renunciar a la mala conducta. Por ejemplo, a mí me gustan apostar. Soy un apostador compulsivo. Me gustan los tragamonedas, los casinos. Me gusta eso. Y ahí se mueve un mundo invisible de maldad también, demoníaca. Te encadenas. La ludopatía, dentro de la etiqueta como ludopatía, una adicción al juego, hay muchos demonios. Claro que sí. Todo lo que tú le cedes el control de tu voluntad es demoníaco. Te metes en un lazo del diablo si eres creyente. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Yo evito, pues, pasar por los lugares, por las calles, por las avenidas, si me tengo que dar un vuelto, me daré el vueltón. Si yo soy borracho y siempre mis amigos me dicen, oye, compadre, una chelita, pero yo siempre paso por ahí, porque sé que me van a jalar, me van a llamar. Evito pasar por ahí. Entonces, ¿qué tiene que hacer el aconsejado? Nosotros también, de repente. El aconsejado, ¿qué tiene que hacer? Matar de hambre su carne, dejar la mala conducta.
Job, ¿no? El libro de Job. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. ¿Qué más? Serás fuerte. ¿Y qué más? Y nada temerás. Se va el miedo. El que tiene doble vida, el que tiene doble ánimo, el que tiene doble personalidad, el que tiene doble conducta, una conducta cuando está con sus amigos, una conducta cuando está con su familia, una conducta cuando está con sus hermanos en Cristo, en la iglesia también tiene una conducta cuando tiene con su esposa. Claro, porque se dan esos casos. Uy, en la congregación con los hermanos, uy, una cara de ángel, bueno, ¿no? Uy, ahorita le salen las alas al hermano, ¿no? Pero cuando llega a su casa, le pega a su mujer. Estamos hablando de la iglesia. Ya imagínate el inconverso, pues, ¿no? Que se mete una borrachera, la mujer le reclama y la termina golpeando. Mm. ¿Qué tiene que dejar? Su mala conducta. Miren qué interesante, en Éfeso, cuando Pablo hace un viaje misionero y llega a Éfeso y les predica la palabra de Dios, había muchos brujos ahí, muchos idólatras. Pero ellos cuando vienen a Cristo hacen algo genial, maravilloso, desprendido y muestra de fruto de arrepentimiento. Que dejar esa mala conducta, a Dios no le agrada eso. Dice que asimismo muchos de los que habían practicado la magia, la brujería, los hechizos, trajeron los libros. Y ojo con este dato, mira, los libros no es como ahora, tú vas a una librería y compras un libro, ¿no? Hay libros que son muy caros, ¿no? Muy caros ahora. Imagínate 2000 años atrás, donde los libros se transcribían a mano y peor aún, siendo de conjuros, ocultos, hechizos, ¿no? Esos libros eran mucho más valiosos. ¿Qué hicieron estos hombres? Los quemaron, no los quemaron a escondidas, lo pusieron en público, juntaron todos esos libros y lo quemaron, todos lo vieron. Y miren qué interesante, Lucas acá escribe el libro de Hechos y echa la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. No hay una forma equivalente en la actualidad. Algunos dicen que esa equivalencia a la actualidad puede ser el valor de $1.000.000. Otros hacen $500.000. Otros son un poco más conservadores y dicen $250.000, o sea, $250.000. Pero si esa fuera la cifra, aún la más pequeña, es una cantidad bastante fuerte, mis hermanos. Bastante fuerte. ¿Mm? Es como yo cuando aprendí que la piratería era robar, yo tenía muchos libros piratas, muchos CDs en la época de los CDs, muchos cassettes, en la época de los cassettes. Y yo los tuve que destruir, comencé a romper, los libros piratas los comencé a romper, los comencé a romper. Sentía cierto, ¿no? Porque me habían costado, pero entendía que estaba haciendo algo que mi conciencia me empujaba a hacer. Mi nueva conciencia en Cristo. Mi nueva conciencia en Cristo. ¿De acuerdo? Entonces es interesante, mis hermanos. Hay cosas hay frutos de arrepentimiento que nos cuestan. Pero Dios es fiel, mis hermanos. Dios es fiel. Siempre he encontrado, hermanos, de una u otra manera, que, por ejemplo, me han obsequiado libros, ¿no? Libros cristianos. O he encontrado hermanos que laboran, trabajan en librerías cristianas y siempre me han dado facilidades de pago, por ejemplo. Yo cuando estaba en el seminario, me han pedido este libro, hermanita, no te preocupes, hermano, si lo tengo. Me buscaban el libro, y eran libros caros. Llévalo, me dijo, llévalo. Me vas pagando en partes. Y me daban esas facilidades, y así, hacía mi seminario, mis hermanos, y así me he hecho de una pequeña biblioteca cristiana, ¿no? De libros originales. Gracias a Dios, mis hermanos, porque mi presupuesto no estaba, pues, comprar libros, porque libros que son muy caros, ¿no? Pero ahí está, mis hermanos. O sea, el Señor fue fiel. Yo mostré fidelidad en ese aspecto y el Señor fue fiel conmigo. Y así es. Así es, mis hermanos. Pero bueno, avanzamos. Ezequiel 20:43. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis. Y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Tenemos que ser conscientes de que el pecado es algo repulsivo en nuestras vidas.
Uno de nuestros enemigos debe ser el pecado, mis hermanos, porque atenta contra nuestra santidad, nuestra relación con Dios. ¿Qué dice Isaías? Y arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Miren qué interesante. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar. ¿Y qué más? Su conducta, su mala conducta. Qué interesante, cómo se amarra el pensamiento al corazón y la conducta. Eso es lo que está llamando. El arrepentimiento no solamente es, ya, sí, me siento mal, qué mal. No, el arrepentimiento no es sentirse mal. El arrepentimiento no es sentirse mal, eso es remordimiento. Y el remordimiento siente uno la culpa y quiere huir de esa culpa o de esa consecuencia de ese pecado. Pero el arrepentimiento es cambiar el rumbo, cambiar, dejar ese camino, dar la media vuelta, cambiar de camino. Y eso implica cambio de mente. Y el Señor que se encarga de cambiar nuestro corazón. Eso es. Efesios 4, 21, 23 dice, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de ¿qué? Nuevamente, pensar. Y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¿Qué estamos haciendo? Dejando nuestra mala conducta, mis hermanos. ¿Qué tiene que hacer el aconsejado? Dejar su mala conducta. No, hay aconsejados, por ejemplo, que vienen con ese sentido de autocompasión o de ese sentido de ser los sufridos, ¿no? También hay aconsejados así, sí, sí, pues yo he sufrido cuando he sido chiquita, mi papá me vendió, sí, viene con ese sentido de culpa, ¿no? Y a veces cuando una persona viene con sentido de culpa, el principal culpable es Dios. Y no debe ser así. Debe cambiar su manera de pensar. Ya pasó, hace muchos años ya pasó eso. Déjalo en el pasado, deja que el Señor cure tus heridas. Solamente el Señor Jesucristo puede sanar las heridas del alma. Te puedes ir a 1000 terapias psicológicas, psicoterapias, lo que tú quieras, y no hay sanidad. Te vas a sentir mejor, pero la sanidad y la herida que tienes en el alma, solamente Jesucristo lo puede sanar. Acuérdate de esto y dile al aconsejado. Primera de Pedro 2:11, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, acá en esta tierra de nuestra ciudadanía, no es de acá, es celestial, les advierto que se alejen de ¿qué? De los deseos mundanos, que luchan contra el alma. ¿Qué tienen que hacer? Renunciar a esa mala conducta. El mundo, la borrachera, los vicios, los juegos, las pasiones desenfrenadas, ¿no? La lascivia y todo lo que se da ahora en el mundo, ¿no? Hay que matar a la carne de hambre. Hay que matar a la carne de hambre. Y entiéndanse carne como la naturaleza pecaminosa que tenemos, ¿no? ¿Qué más debemos buscar? Perdón. El perdón. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados. Hay que entender, esto vamos a tener una clase amplia sobre perdón, Dios permita, pero hay que entender que yo no puedo perdonar si no entiendo lo que Dios hizo en aquella cruz. Cuando yo entiendo lo que Dios hizo en aquella cruz, es que yo entiendo que puedo perdonar. Porque si no, no voy a poder perdonar. Yo no quiero perdonar, no me nace perdonar. Y normalmente no perdonamos porque tengamos esa emoción. Ya, bueno, ya me siento bien, te voy a perdonar. No la tenemos. Porque tenemos esta humanidad todavía. Pero en obediencia a Dios. Y cuando yo digo, mira, ¿cómo este daño me han podido hacer? Me han hecho estas cosas tan terribles. Yo no lo puedo perdonar. Pero cuando yo miro a la cruz, digo, Cristo me perdonó tanto en aquella cruz a mí, pues yo no soy nadie para no perdonar a otra persona. Considerando, como les digo, que uno tiene ese deseo de venganza o ese deseo que le vaya mal a la persona que nos lastimó. Pero de él se encarga Dios. Pero si tú te quieres encargar, por eso que nos gustan las películas, por ejemplo, de acción,
en los cuales una persona toma venganza, ¿no? Y lo hace sufrir al malo, ¿no? Eso nos llena de satisfacción, nos gusta esas películas de acción, porque se cobra la venganza, ¿no? El Punisher, ¿no? El vengador, ese me gusta ese porque se venga, los hace sufrir a los malos, mueren los malos. Nos gusta, porque, porque está en nuestra humanidad el deseo de venganza. ¿Ah? Mateo 6:12. Nosotros, muchos religiosos lo hacen, ¿no? Pero no lo entienden. Y perdonan nuestros pecados, perdonan nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Realmente perdonas? ¿Y por qué lo rezas entonces así? Esta es la oración modelo. Muchos religiosos lo hacen de una manera repetitiva, pero ¿entiendes realmente? ¿Lo hacen? Es hipocresía. Por eso que el rezo se vuelve hipócrita. Porque dice, Señor, perdóname mis deudas, mis ofensas, mis pecados. Como yo perdono. ¿Tú perdonas? ¿Realmente perdonas? Entonces, ¿por qué lo rezas? Sería bueno, ¿no? Un ratito, paramos ahí el rezo. Disculpe, ¿usted perdona? Dígame a quién me ha perdonado hace poco. ¿Qué daño le han hecho en su vida? Sí, me hicieron daño aquí. ¿Usted perdonó? Entonces, ¿por qué lo rezas? Se está volviendo un hipócrita. Y no solamente para el religioso, también para nosotros los creyentes. Y por ende para el aconsejado. Necesitamos perdonar. Cuando se perdona una falta, el amor florece, dice, ¿no? Eso dice el proverbista. Lucas, no juzgues a los demás y no serás juzgado. No condenes a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Es un efecto rebote, mis hermanos. Yo no perdono y me lleno de amargura, de odio. Una raíz de amargura se vuelve un árbol de amargura en mi corazón. Pero cuando yo perdono, recibo perdón. Cuando yo perdono, ojo con este dato, ¿ah? Este dato es importantísimo. Yo no quiero perdonar. Me duele todavía lo que me hicieron, la traición que me hicieron. Bueno, esto están escuchando un aconsejado va a llegar así. No quiero perdonar, no, lo odio. Pero uno perdona porque lo sienta, porque el perdón es un regalo inmerecido y a veces ni te lo han pedido, pero tú perdonas a esa persona. No necesitas ir y ser tu súper amigo, ¿no? No, no, pero otorga el perdón. ¿No? Yo recuerdo una hermana que me decía, bueno, realmente la clase me ha confrontado y yo tengo una persona. A mí, una persona X me violó de niña, ¿no? Entonces, esa persona todavía vive, es una persona anciana, pero yo nunca he pensado en perdonarlo. Pero he escuchado la clase y la verdad que mi conciencia, mi nueva conciencia en Cristo, me está empujando a perdonarla. Entonces, pero yo no sé cómo hacerle llegar. No, nunca he llegado, nunca he tratado con él. Bueno, no necesitas ir, no necesitas de repente hacerlo directamente. Dale una llamada o de repente escribe una carta. Porque a veces cuando uno escribe, expresa emociones en el papel y la tinta. Pero hazle llegar y hazle saber. Como hay otros casos que me dicen, hermano, la persona que me hizo tanto daño ya murió. Entonces igual, ándate al cementerio, a cualquier sitio, o ahí simplemente perdónala en tu corazón. Ya vamos a tener una clase sobre perdón, Dios permita. ¿Qué más dice? Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Miren, escucha lo que sigue. Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿En dónde? En aquella cruz. Por eso cuando yo no quiero perdonar, miro a la cruz. Y me acuerdo de toda la, págame la expresión, mis hermanos, de toda la porquería que yo he hecho. Y el Señor me la ha perdonado. Entonces digo, sí puedo perdonar. Me han hecho sufrir, me han traicionado, me han hecho... Pero también yo he traicionado. Pero también yo he hecho sufrir. Y el Señor me ha perdonado. Y uno no lee, cuando uno lee la historia de Mateo 18, ¿no? En que le perdonan una pequeña deuda y ese que tenía pequeña deuda encuentra otro una gran deuda, perdón, le perdona una gran deuda a un hombre adinerado, no tenía dinero, le perdona la deuda, pero esa persona cuando sale encuentra a alguien que le debe poquito y lo puede pagar y lo cogotea, ¿no? Le dice, no, y lo manda a la cárcel, ¿no? ¿Y qué hace el amo, el señor? Le dice, oye, compadre, ¿no? Estoy parafraseando.
Oye, compadre, ven a ver, oye, yo te he perdonado a ti una gran deuda y tú no le puedes... Es como, yo te he perdonado a ti $1.000.000, ¿tú no le puedes perdonar ahí los $10 que te debe? Te vas tú a la cárcel, entonces. Así somos nosotros cuando no queremos perdonar. ¿Mm? Colosenses, sean compasivos con las fallas de los demás y perdonen a todo el que ofenden. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes nuevamente, así que ustedes deben perdonar a otros. La palabra de Dios es clara, mis hermanos. Si perdonan a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Terrible. ¿Qué más tenemos que aprender? La oración. La oración es importante, mis hermanos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude con este mal que hemos hecho. De repente he participado en una sesión de brujería, he estado metido en temas de brujería, homosexualidad, robo, asalto, lo que sea. Yo necesito que el Señor me limpie. Necesito orar. Necesito acercarme al Señor y decirle que me libre de este mundo de maldad. ¿No? Una persona que tiene opresión demoníaca o que está endemoniada. Necesita él arrepentirse y pedir en oración que Dios lo libre, lo ayude. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, dice Joel. Hechos 2:21 lo vuelve a repetir. Romanos 10:13 lo vuelve a tomar. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Debemos rogar, conversar con Dios, conversar con Dios. Y la oración modelo, nuevamente, el famoso Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, dice Reina Valera y otras versiones, ¿sí? Una mejor traducción o más ligado a nuestro entendimiento de nuestro lenguaje sería, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Cuando la palabra dice, y líbranos del mal, en realidad es líbranos del maligno, o sea, del enemigo de nuestras almas, que está personificado con el mal. Todo lo que venga mal viene del mundo oscuridad, consecuencia del pecado y del enemigo de nuestras almas. Entonces, ¿qué? Cuando tomamos la oración modelo, que nos libre de la tentación y que nos libre, nos saque, nos aparte del maligno, de Satanás, sus demonios. El mismo Señor Jesús, Juan 17, se conoce como la oración sumo sacerdotal, la última oración que registramos del Señor Jesús intercediendo por ti y por mí. ¿Y qué dice? No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Mm? Galatas 1:4, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestro pecado para rescatarnos de este mundo de maldad en que vivimos. Eso hizo el Señor Jesucristo, para sacarnos de este mundo de maldad. No dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. Debemos orar siempre, mis hermanos. No necesitamos hacer oraciones de 1, 2, 3, 4, 5 horas. Eso no nos hace más cristianos. Más bien nos podría ser más religiosos. Si tú tienes en tu corazón hacerlo, gloria a Dios. Pero ora todo el tiempo. Estás en el bus, estás lavando, estás planchando, estás cocinando, estás trabajando. Agradece. ¿Pasó algo bueno? Gracias, Señor. ¿Pasó algo malo? Pudo ser peor, Señor. Muchas gracias. Primera de Juan 5:14, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Siempre nos va a oír. El Señor siempre está atento a nuestras oraciones. Por muy cortita que sea, siempre está atento a nuestras oraciones. Colosenses 4:2, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Interesante. Y por último, la lucha. Tenemos una lucha, una pelea, una guerra. ¿Ya? Tenemos una batalla, una lucha que pelear. Tenemos una pelea que ganar. ¿Ya? Desde Cristo peleamos desde la victoria. Cristo nos dio la victoria en aquella cruz. Pero la oración es para Dios y la guerra es contra el mundo, contra nuestra carne, contra nuestros enemigos almáticos. Por eso que Efesios 6:2 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestes. Somos humanos que no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. ¿Ah? Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Eso es lo que hacemos. Esa es nuestra lucha. Por eso que cuando alguien, uno le invita a la escritura, le invita a la iglesia, le invita a una prédica de repente,
¿no? O participar en un estudio como este, ahí pasan muchas cosas. Cosas simples. Un amigo te llamó, un familiar te visitó, alguien te invitó a una cerveza, alguien te dijo, vamos a ver una película, lo que sea. ¿Por qué? Porque es sutil, mis hermanos. El ataque es sutil, la oposición es sutil y a veces es frontal. En otras almas son la sumisión a Cristo, la guía y llenura del Espíritu Santo, la sangre preciosa del Señor Jesucristo, las Sagradas Escrituras y nuestro testimonio. Por eso que Santiago 4 dice así, que humíllense delante de Dios. Si tenemos que humillarnos ante alguien y rendirnos a alguien y ser esclavo de alguien, es de Dios, de Cristo. Y al diablo hay que resistirlo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Va a huir. Por eso que en Apocalipsis dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esa es la victoria que tenemos por la muerte de Cristo en aquella cruz y por el testimonio que dieron un buen testimonio. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Interesante. El salmista, Salmo 18, 1, 2, dice, cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Interesante lo que estamos estudiando, liberación. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio, ¿no? Mi alto refugio, el escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, mi alto refugio. Es bonito tremendo este salmo. Miren, mis hermanos, vamos terminando. Dios nos libera de toda opresión. El Salmo 40, mis hermanos. Acompáñenme, por favor. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara y ¿qué dice? Fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mi pie sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Qué bonita la figura, ¿no? Alguien que va tambaleándose, después se va haciendo firme, ¿no? Me dio un canto nuevo. Muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados porque su confianza, pondrán su confianza en el Señor. Cuando alguien ve nuestro testimonio, lo que Cristo hizo, oye, el borracho de Jorge, que cristiano ahora enseña la palabra, ¿sí? Entonces, muchos pondrán su confianza en el Señor. ¿Mm? No ponen su confianza en los hombres, ni los orgullosos, ni los idólatras. No hay nadie como tú. Yo les animo a leer todos los Salmos 40, mis hermanos, en la versión, en la Biblia que tengas, y es maravilloso. Por favor, Señor, rescátame, ven pronto, Señor, y ayúdame. Eso debes decirle al aconsejado que haga, que busque la ayuda en Cristo, que se arrepienta de su camino, que venga a la cruz, que ponga su fe en Cristo nada más. Eso debes decirle al aconsejado y nosotros, obviamente, tener esa confianza. ¿De acuerdo? Juan 8, 34, 36, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que el hijo, si el hijo, o sea, él, Señor Jesucristo, por eso que está con hijo con mayúscula, el Señor Jesucristo los libera, si él los libera, serán realmente libres. Ustedes van a ser verdaderamente libres si solamente en Cristo. Solamente el Señor Jesucristo los puede librar de eso. Solamente en Jesús, en Jesucristo, hay libertad. ¿Libertad de qué? Tu depresión, tu ansiedad, tu angustia, tu temor, tus fobias, todo eso que por influencias demoníacas, satánicas o el mundo de maldad hayas tenido o tengas actualmente, en Cristo puedes hallar libertad. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Eso hace Jesucristo. Eso hace Jesucristo. Y eso puede ser con el aconsejado. Acá no hay cosas místicas, acá no hay exorcismo, ni nada por el estilo. El aconsejado está centrado, está ecuánime, hay que llevarlo a esto. Puedes hacer todo lo que hemos mencionado acá, una sesión. Te dedicas a conversar con él y que él entienda lo que le estás enseñando. El arrepentimiento, que sea sincero con su mente, que sea humilde, que se humille ante Dios, que ore. Una sesión. La consejería puede tomar muchas sesiones. Ya no es psicoterapia, pero es un proceso también. Puede ser un proceso. Y el Señor va a obrar en medio del proceso si es que no lo hace rápidamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Dios le bendiga, mis amados. Sigan estudiando. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.